médico. Esto es Debate Presidencial 2011 y entramos ya en el tramo final. Adelante, control. Bueno, como decíamos, en este tramo los candidatos tienen la opción de tratar un tema de su libre elección o de repente de usar ese tiempo para concluir o continuar algún tratamiento para el cual no les haya alcanzado el tiempo. Se trata de un encuentro democrático en que todos los peruanos tenemos que sacar algunas conclusiones para emitir en las próximas elecciones un voto totalmente informado. Los candidatos podrán optar entre tratar aspectos programáticos de algún tema que ellos consideren importante en sus propuestas y que no haya podido ser desarrollado anteriormente en los otros bloques, o podrán dirigirse a la ciudadanía en un mensaje final en el que pueden establecer conclusiones, insistir en materias que no hubieran podido desarrollar adecuadamente o responder a alusiones. Sabemos que el tiempo ha sido sumamente restringido, pero el énfasis de este programa ha sido en dar oportunidad a los 11 candidatos a dar unas respuestas al público con respecto a sus posibilidades y con respecto a sus programas electorales. Y por eso el derecho a escuchar del ciudadano ha sido aquí lo más importante. En este tramo los candidatos cuentan con 3 minutos para su alocución final. Empezamos con el candidato Ollanta Humala. Necesitamos devolverle la transparencia y la honestidad a la política. Yo me levanté contra un gobierno corrupto en la década de los 90. No me arrepiento y lo volvería a hacer, porque creo que no se puede permitir que los políticos roben el país, saqueen al país. Y hay que corregir ahora, a partir del 28 de julio, las cosas que se han venido dando. Vamos a recuperar el gas de camisea se quede en el Perú a partir del 28 de julio, para el mercado nacional. Vamos a levantar la moral de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales que fueron destruidas durante la década fujimorista. Cuando se compraban generales, se compraban a los dueños de los canales, jueces, fiscales, se compraba todo con dinero del pueblo peruano y hoy día faltan 6.000 millones de dólares. Vamos nosotros a reivindicar a los jóvenes que se fueron del país producto de que no había oportunidades para trabajar. Y esa es responsabilidad de cada uno de los gobiernos y de los candidatos que ya han sido gobierno y que ahora vienen a decir que van a hacer lo que no hicieron cuando estuvieron de gobierno, pero que dicen que tienen un encargo, un deseo de ser presidentes. No lo dicen por qué. Yo quiero ser presidente porque quiero transformar el país, porque quiero sacar a todos esos corruptos de la política. Y si tienen que ir presos, que se vayan presos. Y necesitamos entonces darle un mensaje al pueblo peruano, a los jóvenes, a las madres de familia, a la juventud, de que acá va a haber trabajo, va a haber educación de calidad, salud de calidad completamente gratuita. Va a haber programas de nutrición infantil para nuestros hijos, a las madres trabajadoras, para que no tengan que exponer al peligro a sus criaturas. Todo esto tenemos que hacerlo para que los jóvenes no se vayan del país, que el principal recurso del país son los jóvenes, y se están yendo del país. 3 millones de peruanos actualmente están fuera del Perú, votados porque no había oportunidades. Tenemos que construir las oportunidades acá. A los adultos mayores, a esos hombres y mujeres que cumplieron con el país, tenemos que darles una pensión vitalicia de 250 soles mensuales. A todos esos que no tuvieron la oportunidad de cotizar, trabajaban de empleadas domésticas, en la informalidad, etc. Tenemos que reivindicar al pueblo peruano, porque no vamos a permitir que el narcotráfico penetre en las estructuras de la política peruana. El narcoestado, la narcopolítica, la vamos a detener, la vamos a erradicar. Y no basta para erradicar golpear a las poblaciones cocaleras. Hay que combatir el poder del narcotráfico que se enquiste en el poder político. El tráfico de insumos, el lavado de activos, la droga está saliendo por los puertos y nadie está haciendo nada. Nosotros sí vamos a combatir porque tenemos voluntad política para esto. Vamos a solucionar los 250 conflictos sociales que hoy día son un obstáculo para seguir creciendo y vamos a convertir ese crecimiento económico en desarrollo. Tiene mi palabra. Muy bien, muchas gracias al candidato Ollanta Humala. Es el turno de la candidata Keiko Fujimori. Cuando recorro los asentamientos humanos y los pueblos más pobres de nuestro país, encuentro colegios, postas médicas y comedores populares que fueron construidos hace más de 10 años en estados lamentables. Los padres de familia se lamentan también de la mala calidad de la educación y reclaman que ya no se les entregue los buzos y los calzados escolares como antes, que además permitía darle un impulso, mayores ingresos y generar más puestos de trabajo en las pymes.
Otras personas reclaman también que ya nos entregan los títulos de propiedad de una manera rápida y eficiente. Y es que en los últimos 10 años se ha avanzado poco, cuando en nuestro gobierno se entregó más de 1 millón de títulos de propiedad en 4 años. El descontento de nuestras comunidades campesinas y nativas con la explotación de nuestros recursos naturales es absolutamente legítima. Y es que el Estado ha sido incapaz de llevar los beneficios justamente a estas personas. Y las empresas no han podido ganarse el respaldo y la confianza de estas comunidades que permiten que ahora ustedes generen riqueza. En mi gobierno relanzaremos los programas sociales como Foncodes, Fonapu, Pronamach, el Banco de Materiales, COFOPRI e INFES. Y ampliaremos también el programa Juntos, el programa de iniciativa privada Sierra Productiva, para compensar a los que menos tienen. Crearemos oportunidades para mejorar la alimentación, la salud y la educación, para generar más puestos de trabajo con mejores sueldos. Entregaremos nuevamente tractores, lanchas, caminos rurales, pero también nueva tecnología, semillas mejoradas, fondos rotativos y acceso a nuevos mercados. Daremos mayores sueldos a los policías y a los profesores, pero con más capacitación y tecnología, y exigiremos mejores resultados. En mi gobierno devolveremos al Perú la seguridad que les habíamos dado. Renovaremos el apoyo y la confianza a nuestras Fuerzas Armadas y policiales, a quienes les daremos un mejor trato, mejores remuneraciones y mantendremos la cédula viva. Soy Keiko Fujimori Iguchi y desde muy joven demostré ser capaz de asumir grandes responsabilidades, a decir la verdad, a siempre dar la cara. Por eso, ante ustedes me comprometo a generar y a traer un país con seguridad, con mejores oportunidades para todos, pero sobre todo para los más necesitados. Tengo la decisión personal, la voluntad política, la capacidad para ser la primera mujer presidenta de todos los peruanos. Muchas gracias. Muchas gracias, candidata Keiko Fujimori. Es el turno del candidato Manuel Rodríguez Cuadros. En el Perú, en las elecciones estamos acostumbrados a que los candidatos prometan, pero lo esencial es decir cómo se van a cumplir esas promesas. Los electores, el pueblo, los ciudadanos se preguntan por el cómo, y yo voy a dar respuesta al cómo. Fuerza Social, entre otras iniciativas, ha planteado que vamos a aumentar el sueldo básico de los maestros de 700 a 1.300 soles mensuales. Vamos a incrementar la inversión por alumno de 1.250 soles a 3.700 soles. Y hemos señalado que vamos a reformar el sistema de pensiones para aumentar a todos los regímenes de pensiones 200 soles y otorgar una pensión solidaria a los mayores de 65 años también de 200 soles y restituir a las viudas el 100% de sus pensiones. Vamos a construir 60.000 viviendas rurales para combatir la pobreza y darles a los campesinos, a los pobladores de la Sierra Altoandina del Perú una vida digna. Y todo esto y nuestros otros programas sociales, ¿cómo los vamos a financiar? Vamos a establecer una profunda reforma tributaria y vamos a concertar un pacto fiscal. Vamos a aumentar de 30 a 35% el impuesto a las mineras y vamos a elevar la presión tributaria del 14 al 19%. Con esto vamos a obtener 145.000 millones de soles adicionales al presupuesto público en los 5 años de gobierno. Pero no vamos a hacer lo que hace este gobierno, lo que hace el presidente García, de invertir el presupuesto 80% en cemento, en ladrillos y solamente 20% en la calidad de vida de las personas. Vamos a invertir 87.000 millones de soles en la calidad de vida de las personas.
en mejorar sus condiciones de trabajo y sus salarios, en mejorar la vivienda, en mejorar las pensiones, en mejorar la salud y en financiar la educación. Al año 2016 gastaremos 16.000 millones de soles en educación y nuestro programa de reforma de las pensiones nos va a costar 2.400 millones de soles al año. Con los 145.000 millones adicionales que vamos a obtener, vamos a financiar todos estos programas. Fuerza Social no promete. Tiempo vencido. Muchas gracias, señor Rodríguez Cuadros. Es el turno del señor Humberto Pinazo. Adelante. Señores, si llevo esta cinta es porque soy de dos culturas. Soy chavín y tiahuanaco. Represento los pueblos tan dignos del Perú. He nacido en un pueblo hermoso en Huaral. Terminé mi estudio en San Martín de Porra. Soy la primera promoción de noche. Hice mi secundaria, casi mi secundaria, en San Juan Lurigancho. Y pasaron los años y los años. Y entré a la universidad a los 53 años. Ahí vi la realidad, allá había el recorrido del Perú. Hoy acá hablan los candidatos. Hablan de estudio. Ya los institutos, los que no quieren ir a las universidades. Si sabemos que por año salen 300.000 jóvenes y apenas entran 50.000 a las universidades nacionales y particulares y el resto se queda en la calle. Y todos los problemas y los conflictos que tenemos en el Perú se deben los robos, los asaltos, la violencia. Yo también. Me han asaltado en mi propia cama 2 veces y sé el olor cuando le amarran los pies y la mano, parece un pavo uno. ¿Por qué? Porque ese joven no fue a la universidad, no le dieron la oportunidad que estudiara. Y queremos acá con estos candidatos y el pueblo peruano, porque ninguno de ustedes levantaron la mano y dijeron ingreso libre a la universidad. Ninguno. Y hoy queremos, por primera vez de 200 años, que los jóvenes vayan a la universidad, estudien, para que las cárceles no estén llenos de delincuentes. No queremos los hospitales llenos de enfermos. He visto madres con sus hijos quemados y no tenían plata para pagar un ticket. Y se moría en la puerta del hospital. ¿A qué hemos llegado? Si nosotros somos los dueños del Perú cuando nacemos, tenemos la riqueza y nos olvidamos. Los candidatos, los presidentes de los gobiernos son nuestros representantes que tienen que cuidar nuestros bienes para que nosotros nos den la riqueza para tener una educación, una salud y una alimentación, y no lo tenemos. Por eso les ruego a ustedes, señores, lucharemos. Y también la gente más pobre por los 6 millones que tenemos. Queremos hacer un préstamo de 2.000 soles, tecnificado con jóvenes universitarios, para que prepararlos y salir adelante. Si no cerremos la brocha de los 6 millones de extrema pobreza, no queremos regalar el dinero. Ya está cansado que el Perú nos regale el billete. Queremos trabajar como yo he trabajado en mis 63 años para ser empresario. Y el Perú está preparado. Y ustedes están preparados para ser grandes empresarios del Perú. Muchas gracias. Gracias y marquemos la palabra. Muchas gracias. Tiempo vencido. Los 3 minutos ya se han cumplido. Es el turno ahora del candidato Luis Castañeda. Yo nací en una provincia de Chiclayo. Y eso le permite a uno apreciar las distintas diferencias sociales. Soy hijo de quien fue alcalde de Chiclayo. Y ahí aprendí de él esa voluntad de trabajo y esa entrega por los que menos necesitan. Luego estuve viviendo en una comunidad de Pampa Calasaya cuando tenía los 20 años. Y allí aprecié cómo vivían los campesinos, cómo sufrían y cómo tenían que mover sus camas o sus colchones cuando llovía. Hubo un constante contacto con la población. He recorrido todo el Perú y ahí he podido apreciar la indiferencia como un común denominador que han tenido los distintos gobiernos frente a la pobreza, frente a la miseria. Lo he dicho más de una vez, jamás me resignaré a ver la miseria como parte del paisaje.
Hemos tenido crecimiento, lo he dicho ya, un crecimiento en azul, pero un pueblo en rojo. Y cuando uno va a los hospitales y los encuentra totalmente desabastecidos, y cuando uno ve los enfermos allí tirados sin atención, sin cobertura ni sin calidad, o cuando uno recorre las escuelas y en esas escuelas no solo encuentra maestros desalentados y mal pagados, sino también que no tienen el equipo mínimo indispensable, entonces uno va viviendo y va adquiriendo un compromiso y entonces se justifica y explica la participación en la política. Si uno sigue el país recorriéndolo, no solo los encuentra a ellos, sino encuentra policías desalentados y que nosotros somos los principales críticos, pero que no vacilamos a recurrir a ellos en estado de necesidad y ellos entregan su vida por nosotros y nosotros hoy no queremos ni siquiera reconocerles los derechos adquiridos y una mejora salarial. Pues a ellos estarán orientados también nuestros esfuerzos como a los miembros de las Fuerzas Armadas. Porque es tiempo, porque es momento de pagar esa deuda interna. Creo que la gran transformación del Perú está por venir. Pero hasta allí podrían ser declaraciones. Y lo digo con humildad, pero también con la convicción de que contamos con un equipo de profesionales de lo más sólidos, con Elmer Cuba, con Raúl Salazar, con Augusto Ferrero, con Gabriel Seminario, con Carlos Amati León, personas que, por cierto, tienen una gran capacidad, pero tienen un compromiso ético, que nosotros no vacilaremos, que nosotros violentaremos al tiempo, que nosotros estaremos siempre entregándonos y trabajando por hacer un Perú con futuro, un Perú mejor, un Perú más humano. Muy bien, muchas gracias, candidato Castañez. El turno de la candidata Juliana Reimer. Para mí el Perú es un todo. Es mi patria, es mi país, es mi nación. Y desde muy jovencita, huérfana, he dedicado mis mejores esfuerzos, no solo para generar mi empleo, sino para generar bienestar y en mi sector MIPE, paz. Por ello, aquí no se ha tomado en cuenta a unos peruanos y peruanas que se tuvieron que ir para buscar un mejor futuro, su empleo y mandar sus sudores, sus esfuerzos a que su familia acá en el Perú sobreviva. Son los peruanos en el extranjero. Esta nación que está fuera de nuestro territorio patrio, pero que llevan en su pecho la nación peruana. Por ello, Fuerza Nacional en su gobierno creará el Instituto del Emigrante para garantizar sus derechos civiles en el extranjero. Garantizaremos que puedan votar en todo proceso electoral mediante el voto electrónico. Y con ellos, por dar muestra de patriotismo, haríamos sinergias para reforzar los programas sociales. Anteriormente, como una mujer, como una madre, como una empresaria, pedí que reflexionen sobre el nuevo reto de la humanidad, pero veo que no les ha importado. Pero a mí sí. Fuerza Nacional implementará un plan estratégico de adaptación y mitigación hacia el cambio climático. Habrá una gestión de riesgos ambientales y habrá una inmediata acción a nivel nacional sobre el impacto de los desastres naturales, no solamente en los seres humanos, sino en la economía, pero en la economía de las MIPES, que son más vulnerables, el de asistir y salvar vidas en los más pobres, el de recuperar y volver a instalar a las comunidades campesinas y nativas que sean impactadas por estos desastres naturales. Yo les pido, como una madre, como una mujer, que tengan en cuenta el coraje de presentarme como candidata ante tanto Goliat, ante tantos millones de dólares que respaldan estas candidaturas. Pero yo estoy cumpliendo con mi lealtad y mi gratitud a mi patria, a ustedes que nos hemos quedado siempre en esa incansable labor de un Perú mejor. Voten por la FN
y verán. Muchas gracias, sí tiempo cumplido. Muchas gracias, señora Reimer. Ha tomado usted sus 3 minutos. Es el turno de Pedro Pablo Kuczynski. Buenas noches. Vengo de San Pablo, Loreto, esta mañana. Un pueblo perdido en el este de la Amazonía, donde mi padre, como médico del Servicio de Salud Pública, laboró 10 años para tratar de eliminar la lepra de la Amazonía. Y lo logró con los escasísimos recursos que le dieron. Y hasta el día de hoy lo recuerdan. Y mi madre, maestra, profesora, enseñaba en el colegio. O sea, todo esto que se dice, que los millones de dólares, la oligarquía, yo no voy a pretender que yo nací pobre, pero yo me hice de abajo, con becas, con trabajo. Me fui a estudiar al extranjero. Y lo que me anima es un país mejor, porque yo he viajado por el Perú, he trabajado en diversos gobiernos, todos democráticos, y he visto cómo perdíamos oportunidades. Hemos perdido muchas oportunidades y no podemos perder más, porque tenemos hoy 2 fenómenos. Uno, la juventud y la mujer peruana que entran a trabajar, y eso nos da un tremendo impulso económico. Y lo otro es lo que está pasando en la economía mundial de Asia, que está demandando cosas que nunca soñamos que íbamos a vender a esos precios. Entonces, con esos recursos debemos industrializarnos, debemos progresar. Debemos enfatizar la educación, porque ¿qué va a pasar en 20, 30 años si no invertimos esos recursos bien? Y tenemos obviamente que invertir en seguridad, porque el Perú vive una era de inseguridad en este momento. Los homicidios se han triplicado en los últimos 10 años. No podemos permitir eso. Entonces, a mí no me anima el poder, no me animan los honores, no me anima Palacio. Lo único que me anima es para trabajar juntos para sacar este gran país adelante. Gracias. Muchas gracias, señor Kuczynski. Es el turno del señor José Ñique. Yo, José Antonio Ñique de la Puente, candidato a la presidencia por el Partido de los Fonavistas del Perú, que marcando la casita o la casa del Fonavi, llegaremos a la casa de gobierno para cumplir el ideal de José Carlos Mariátegui, peruanizar el Perú. El ideal de Víctor Raúl Haya de la Torre, joven en el antiimperialismo y el APRA, tratamiento correcto al capital extranjero. Ellos ganan, nosotros ganamos. Nunca se van a ir, no como en otros gobiernos de se espanta el capital extranjero, se van los inversionistas, nunca se van a ir, porque hay una dialéctica, inversión, necesidad y nosotros. Entonces, nosotros vamos a tratar correctamente. Va a haber más inversiones que ahora, pero con soberanía y dignidad, jamás de rodillas como los gobiernos anteriores. Nosotros vamos a aumentar la pensión a los jubilados. Los jubilados de 65 años van a tener seguro y daremos seguro social al hombre peruano desde la cuna hasta la tumba. Vamos a hacer un programa con los niños de la calle y mochila de Paco Yunque. Vamos a hacer lo mejor para el pueblo peruano. No voy a ver mendigos en la calle. Voy a tomar el programa de Lula sobre los mendigos en la calle. Y además, inclusión social productiva, no parasitaria. Al mismo tiempo tendremos la mejor Fuerza Armada. Le voy a dar a la Marina los buques que a Grau le negaron, que a Bolognesi también en el Morro de Arica, que a José Abelardo Quiñones González en su último sueño en la batalla de Sarumía. Vamos a tener la mejor Policía Nacional para tener una seguridad ciudadana consensuada, pero ¿cómo haber seguridad ciudadana si no hay comida para los niños, no hay trabajo? Todo viene de la destrucción de los hogares. Esta Constitución y este modelo económico es hipócrita decir que van a combatir la corrupción cuando el modelo económico genera la corrupción
como las nubes, la tormenta. Vamos a hacer una constitución como la del 79 vía referéndum, pero con lo mejor de la ciencia política contemporánea y de los derechos humanos. Nosotros vamos a afirmar para que no haya esta constitución donde permiten políticas que en las elecciones prácticamente es un escándalo. Ya hablan de candidatos chiquitos y candidatos grandes, porque los medios han sido financiados desde el 2001 con 300 millones de soles. Está secuestrada la democracia, capturada. Son con Ignacio Ramonet democracias del dinero falsas. Al pueblo que le han dado una educación los últimos gobiernos, incluido el de Toledo, pésima, cada día más pobre. Coqui todavía habla con una pechuga única de revolución educativa, cuando hizo una contrarrevolución educativa. El otro habla de cambio, pero hay cambios conservadores y cambios contra el pueblo y cambios a favor del pueblo. Nosotros queremos hacer la verdadera transformación histórica. No tenemos la propaganda, pero tenemos 9 millones que votaron por el sí. Marca la casa del FONAVI, que es la casa del cambio y la esperanza, y no habrá pobres ni miserables. Tiempo vencido. Muchas gracias, señor Ñique. Es el turno del candidato Alejandro Toledo. Quiero dividir esta última participación en dos tramos. Una primera para decirles con todo respeto a las candidatas y candidatos presidenciales que participan en esta contienda electoral, que lamentablemente han debilitado el proceso electoral yendo a temas absolutamente frívolos. Han tratado de convertir algunos candidatos este proceso electoral en un circo de peluquería. Y han parado sus carros para que le corten el pelo. Bueno, por respeto a ti, familia peruana, quiero decirte que hace días he decidido, por decisión propia, no porque me gusta, a mí no me gusta que nadie me jale de las narices. Quiero que sepas, familia peruana, que este candidato se ha hecho una prueba toxicológica, todas las pruebas que crean necesarios ante un laboratorio clínico ROE, en presencia de un notario público, y estas evidencias van a ser accesibles a la prensa. Lo hago por respeto a las mujeres y hombres del Perú. Creo que es pertinente hacerlo porque no quiero que quede ninguna duda. La segunda parte es que yo creo que mi regreso o mi intento de regresar a ser presidente no tiene nada que ver con la presidencia de la República. Tú ya me diste el privilegio de ser presidente del Perú. Ya lo fui, con mis aciertos y mis desaciertos, con mis fortalezas y mis flaquezas. Lo que hice bien, lo haré mejor. Lo que hice mal, se corregirá. Soy un ser humano, como todos aquí, pero sí sueño con un rostro social distinto en el Perú. Sueño con un Perú más educado, más libre. Quiero volver a triplicar las exportaciones. Quiero hacer que la economía vuelva a crecer más aún. Construir infraestructuras y quiero volver a hacerlas otra vez. Quiero que los jóvenes tengan esperanza y quiero que los maestros y el magisterio sepan que mi compromiso con ellos está puesto sobre la mesa. Voy a invertir en la capacitación de los maestros y voy a duplicar los sueldos de los maestros una vez más. Muchísimas gracias. Muchas gracias al candidato Toledo. Es el turno del candidato Rafael Belaúnde. A poco tiempo de la independencia peruana, un sacerdote jesuita que se llamó Joaquín Larriba hizo una rima que comenzaba diciendo: cuando de España las trabas en Ayacucho rompimos, otra cosa más no hicimos que cambiar mocos por babas. Aludía con esa rima al hecho de que la independencia no esparció ciudadanía, sino que la restringió para las élites. Y este defecto se ha venido repitiendo a lo largo de la historia, salvo raras excepciones. Una de ellas, la que Fernando Belaúnde encabezó al instaurar
elecciones municipales en nuestro país. Antes los alcaldes eran digitados a dedo por el poder de turno. Cuando Mario Vargas Llosa en el año 90 le señaló al Perú el rumbo que tenía que seguir, no imaginó seguramente que sus torpes imitadores iban a recoger fraccionadamente el modelo y restringir solamente las partes correspondientes a la economía, olvidándose de los aspectos del liberalismo que tienen que ver con la ciudadanía. Por eso es que nosotros planteamos que todas las ofertas que se puedan hacer, todas las promesas que se puedan hacer, no pueden realmente llevarse a cabo si no comenzamos por ir a la causa de los problemas de nuestro país. Cuando a uno le da una infección, le sube la fiebre. Y claro, la fiebre se puede tratar con antalgina, pero la infección solo se cura con antibióticos. De manera que lo que tenemos que hacer para evitar estas discusiones bizantinas y absurdas y este rosario de promesas que no se pueden cumplir, tenemos que ir al fondo del asunto y hacer una reforma para hacer de los pobladores del Perú verdaderos ciudadanos. El día que un burócrata en una entidad pública atienda a una señora con polleras o a un señor con ojotas con la misma prontitud con que atendería a un encumbrado empresario de la CONFIEP, ese día habrá democracia en el Perú. El día en que reconozcamos que todos somos iguales, que no deben haber privilegiados, el día que el presupuesto general de la República se vierta fundamentalmente para los programas de la compensación social y de la infraestructura, ese día habrá democracia en el Perú. Para eso hay que empoderar a los ciudadanos. Esa es la única manera que tenemos verdaderamente de sacar a nuestro país adelante. Muy bien, muchas gracias al candidato Belaúnde. Es el turno del candidato Ricardo Noriega. Hermanas mías, hermanos míos, Guarmis, Harris, quiero que se conviertan en los tucuyricus, el que todo lo ve, el que todo lo oye. 1526, Pizarro, en la Isla del Gallo, una raya. Acá están 5 ricos y 6 mucas. No tenemos oportunidades. ¿Quién cruza la raya? ¿A Panamá? Para que el Perú siga pobre. Para el otro lado, para que el Perú sea rico. No hay otra fórmula. Es más, ustedes saben que yo fui abogado defensor ad honorem de los cocaleros. Aquellos que el señor Toledo los metió presos entre rejas. Para Abimael Guzmán, el primer fiscal pidió 20 años para líder de los cocaleros por manejo de este señor Toledo, que tenía su ministro del Interior que de cariño le decían Fernando Rospulgoso. Pidieron 24 años y me fui a vivir al BRAE y los ronderos me han dado un encargo, me han dado su chicote. Primero, para el fujimorismo. Yo no puedo darle a doña Keiko, de repente su esposo el gringo me hace la bronca, pero me voy a ir a la Dinoes para darle con este chicote. ¿Qué podemos hablar de PPK? Lo vamos a hacer gritar en inglés. Ollantumala no va a visitar a su hermano Antauro y lo dirigió en el Andahuaylazo, pero lo más triste, que no visita a 71 jóvenes que tuvieron un sueño y él sentado en Corea los dirigió. Por cierto, muchos chicotes de los ronderos se lo merece. ¿Qué podemos decir de don Comunicore Castañeda? Lo hablemos hablar, pese a que es mudo. Indudablemente, a don Toledo, ya yendo a lo serio, quiero hablar de Arequipa, la tierra donde fusilaron a mi tatarabuelo, el general Felipe Santiago Salaverry, el presidente más joven del Perú. Este señor Toledo asesinó a 2 jóvenes, Talavera y Pinto, porque pretendió privatizar la electricidad en esa revolucionaria Arequipa. Por eso tienen ustedes la decisión: a Panamá
con estos Supay-Paguagua o simple y llanamente al Perú con estos mucas, misios y con este chicote que indudablemente a los Supay-Paguagua le daremos. Le vamos a tener que aplicar el chicote para hacer respetar los tiempos. Le agradecemos, señor Noriega, le agradecemos a todos los presentes. Ya estamos terminando el tiempo que se nos ha asignado, de manera que agradecemos a todos haber escuchado las propuestas, las posiciones. Hemos conocido también a los candidatos, cosa que es muy importante a la hora de elegir, y esperamos que esto haya servido para fortalecer la democracia. Muchas gracias, muy buenas noches.